dato muy importante. Y después todo lo que tiene que ver con habilitar a las instancias jurisdiccionales, en concreto, este es un detalle técnico pero que vale la pena subrayar, con la reforma electoral, el Tribunal Electoral va a contar ya de manera permanente con sus salas regionales funcionando. Hoy solo funcionaba lo que se conoce como la sala superior en periodos no electorales, y estas salas regionales cobraban vida en los periodos electorales. Ahora ya no. Ahora las regionales van a estar permanentemente actuando y su tarea va a ser, en específico y sobre todo, la de resolver los juicios de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, muchos de los cuales son precisamente iniciados por ciudadanos contra decisiones de los partidos políticos. Es decir, a los partidos se les reconoce para esos efectos la calidad de autoridad que es susceptible de vulnerar derechos y que por lo mismo los actos de sus dirigencias son revisables vía judicial. Me parece que era algo que ya sucedía en los hechos, pero que ahora tiene una traducción normativa muy venturosa y muy prometedora, ¿no? Bueno, pues eso sí puede cambiar la fisonomía y de alguna forma la percepción de la gente sobre los partidos, es decir, el poder sí llegarles a conocer más información y... Eso sí no lo sé. ¿Tú crees que no? Pues mira, va a depender mucho de la forma en que los tribunales, ¿sí? Lleven este asunto, ¿no? Porque al mismo tiempo que se le da permanencia, por ejemplo, a los tribunales regionales, a las salas regionales del tribunal, al mismo tiempo en la propia Constitución se establece un principio de que los militantes, por ejemplo, tienen que agotar todas las instancias internas de los partidos políticos antes de poder llegar a la instancia judicial. Ahora, ¿qué tanto significa esto que los partidos le podrán dar largas a un asunto para evitar que llegue a la fase judicial? No sabemos, eso ya se va a definir en los hechos, ¿no? Sí, eso se va... se va a ir viendo, pero hay otro tema que no quisiera dejar fuera y ya vamos a tener que terminar este programa en unos minutos más, que es el de lo que se había manejado en las propuestas de campaña de dos de los tres partidos, que es esto de la reelección de los legisladores, y se dejó de lado y aparentemente no está en la mesa. ¿Qué es lo que está detrás de esto, Benito? Bueno, yo creo que para empezar, la reelección de los legisladores, ¿sí? O abrir la posibilidad, lo cual de que los legisladores se reelijan por un número limitado de periodos. Actualmente tienen que esperarse 3 años en el caso de los diputados, 6 en el de los senadores, para volver a presentarse y competir por el mismo cargo. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Tiene el problema de que mucha gente, la gente común y corriente, no entiende esa reforma. Dice, ¿cómo que se reelijan los legisladores? Eso jamás, ¿no? Y hay que explicar, hay que comunicar a la gente qué ventajas tendría, ¿sí? En primer lugar, permitirla no significa que suceda. Es una decisión que debe tomar el votante en las urnas, ¿no? Y ese es el punto. Y ese es el verdadero punto de la reforma, ¿no? Que es habilitar, darle poder al votante para evaluar a su legislador. Que el hecho de que su legislador se quiera reelegir es una buena noticia, porque eso lo obliga a acercarse más a sus votantes, lo obliga a rendir más cuentas, estar pendiente de lo que suceda. Y el hecho de que se reelija, si se consigue, si lo autoriza el votante, profesionaliza el trabajo legislativo de una manera que tienes un mejor representante en el Congreso. Porque finalmente, con la conversación de hace un momento sobre el tema de que los partidos son indispensables para la vida democrática de cualquier país y que en algunos lugares en Europa son sumamente fuertes, pero en todos ellos hay esta capacidad de reelección y por lo tanto de proceso de rendición de cuentas. Pues sí, porque además supone también es un camino hacia la profesionalización de los legisladores, que yo creo que es una cosa positiva. A ver, Benito dice, y con razón, que en la práctica sucede que nuestros legisladores de alguna manera se reeligen, ya sea dejando pasar el periodo de tiempo en el cual
el inmediato sucesivo, digo, al término de su cargo, o cambiando de una cámara a otra, digámoslo así, o de distintas cámaras, ¿sabes? Del ámbito federal al ámbito local o viceversa. Entonces, el famoso trapecismo el político. famoso trapecismo político. Es decir, los políticos, esos son, no trapecistas, sino actores políticos que viven de realizar una función pública, son profesionales de la política, y por lo mismo creo que pues su lugar está precisamente ahí, en los órganos o de gobierno cuando ganaron las elecciones, o legislativos cuando los ciudadanos así lo decidieron. Entonces, el hecho de permitir la reelección lo que hace es darle mayor capacidad al ciudadano de controlar a su representante popular. Permite también que el propio legislador visualice su tarea con una visión, digamos, de mediano plazo, de mediano y largo plazo, porque eventualmente, si despliega bien la encomienda que los ciudadanos le concedieron, pues bueno, puede continuar con sus labores. De otra manera, al muy poco tiempo de haber sido electos, tienen ya que estar pensando cuál es el movimiento siguiente para continuar con su carrera política, lo cual es legítimo desde el punto de vista de ellos, pero es nocivo desde el punto de vista, digamos, de la administración de la cosa pública. ¿Y sería esta la razón por la cual los partidos no están muy interesados entonces? Bueno, las condiciones políticas para la reforma yo creo que son muy difíciles de conseguir, porque efectivamente existe una disposición, yo diría, negativa de parte de la opinión pública hacia la reelección. La palabra reelección de entrada produce reacciones encontradas, ¿no? Entonces hay un trabajo de explicación, de persuasión que tiene que hacerse. Si los partidos políticos se lanzan por esa reforma, yo creo que pueden encontrar una reacción contraria, negativa en la opinión pública. Luego, también hay que decir que de este esquema de rotación de cargos, de trapecismo político, los partidos políticos también se benefician porque permite centralizar el control sobre legisladores, sobre presidentes municipales que tienen que regresar a los partidos políticos para seguir avanzando en sus carreras, ¿no? Entonces no hay mucho interés por parte de las dirigencias partidistas en promover esta reforma. Y le añadimos a eso el hecho de que también la gente no la ve con buenos ojos, las condiciones políticas no están ahí, ¿no? Y bueno, la deseabilidad